la bola, pero que te quieres callar de una puta vez ya. Va al agua, joder, te quieres callar de una vez ya. He's worried that's going to go off left. Este programa es presentado por agrogolfsolutions.com, asesoramiento integral en campos de golf y césped deportivo. Bienvenidos a Directo al Trapo, el podcast de golf que ningún golfista quiere escuchar, pero debería. No es un podcast más de golf, es el primer podcast de y para greenkeepers en español, pero también para golfistas curiosos que quieren aprender algo más que bajar el handicap. Así que, bienvenidos a Directo al Trapo. Yo soy el buen greenkeeper, el que presenta este programa. El que está siempre ahí cuando tú duermes, el que peleó contra el rocío, el viento, el top dressing y el pinchado, para que luego tú vengas y no repongas un maldito divot y te quejes del estado del campo. Aquí no vamos a enseñarte a jugar. Para eso ya hay miles de videos, podcasts, gurús y opinólogos que creen que darle bien a la bola les convierte en catedráticos del césped. Aquí hablaremos de lo que nadie quiere hablar. De cómo se mantiene un campo de golf, de cómo debería comportarse un golfista de verdad, qué reglas se respetan y cuáles muchos ignoran, por qué el diseño del campo no es una tontería y cómo jugar sin destrozarlo. Esto es Directo al Trapo, así que ponte cómodo o ponte nervioso, la verdad, me da igual. Esto debería interesarte, así que escucha un poco y aprende algo más. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace realmente un greenkeeper? No soy un jardinero de lujo. No corto la hierba y ya. Somos los responsables de que ese campo donde tú te lo pasas bien no se convierta en una selva, una laguna o un patatal. Controlamos agua, suelo, plagas, césped, maquinaria, diseño, agronomía y un largo etcétera. Y sí, cuando devastas un green con tus zapatos, cuando no reparas un pique o cuando sales del banco sin alisarlo, yo lo veo. Y si no lo veo, lo repara mi equipo. Y si lo repara mi equipo, cuesta tiempo, dinero y tu cuota no lo paga todo. Así que, bienvenido al lado oculto del golf. El capítulo 0 o capítulo piloto. Así que no se preocupen, porque en lo sucesivo el programa no lo voy a hacer yo. No soy un creador de contenidos, seré simplemente un continente de contenidos. El programa lo van a hacer los invitados y entre los invitados van a estar greenkeepers expertos, superintendentes de campos de golf, profesionales de golf, jugadores amateurs, algún amigo que juegue diariamente o que juegue muy seguido conmigo, pero que todos van a dar su punto de vista, su opinión respecto al campo, no al juego, porque no es lo mismo jugar un green de Bermuda que un green de Agrostis, que un green de Zoysia o de Paspalum, y muchas veces el golfista no sabe reconocer, no sabe dónde está en un campo, dice los greens están muy lentos, el RAF está muy alto, el RAF está muy corto, el campo está marrón, el campo está seco, etcétera, etcétera, y no sabe por qué y no sabe qué recaudos tomar a la hora del juego. Entonces quiero que sean especialistas, por un lado, los que den información al jugador y al aficionado, pero que también va a ser un espacio para que otros greenkeepers, otros profesionales del sector puedan escuchar qué pasa en distintos campos, porque vamos a hablar con gente de campos de zonas templadas, de zonas frías, de zonas cálidas, de links, de parklands, de campos que estén cerca del mar, con problemas de salinidad, con problemas de frío, de heladas, etcétera. Entonces intentaremos que a lo largo de los capítulos haya información suficiente para que cada uno se pueda nutrir de lo que más le interesa y por supuesto estaré abierto a todas las sugerencias, consultas, preguntas, etcétera que me hagan y que me pongan en mensajes de Instagram en la página de Directo al Trapo. Estaré a total disposición. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la importancia del greenkeeper?
Primero vamos a poner en claro una cosa. El golf de por sí es un deporte muy especial porque tenemos que tener en claro que a diferencia de otros deportes, aunque sean individuales como el tenis, nuestro primer contrincante no es la persona que tenemos enfrente o al lado o el resto del field, si estamos hablando de un torneo con 100 jugadores o 20 jugadores o lo que sea. Nuestro primer rival es el campo, al que hay que vencer. Entonces, la particularidad es que si bien tengo que resultar ganador y mejor que el resto de los participantes, o que mi contrario, si es un match, o junto a mi pareja contra la pareja contraria, si estamos en una partida de dobles, primero siempre va a estar el campo, que es el que se me opone, y la otra, dentro de esta es una particularidad muy importante, es que el campo no es el mismo para todos. No todos los campos son iguales, eso está claro y es obvio, pero el mismo campo no es el mismo campo todos los días. Si tienes un torneo de 36 o 72 hoyos, nunca va a estar igual por factores climáticos, por ejemplo, pero tampoco va a estar igual durante el mismo día. Si juego un match y salgo a la misma hora con un rival directo, pues bueno, se supone que el campo está en las mismas condiciones para ambos. ¿Qué pasa? Eso es verdad. Pero claro, no haciendo los mismos golpes, si él se va a un lado del campo y yo a otro, por ejemplo, él puede estar bajo los árboles y yo puedo estar en un búnker. Entonces, el segundo golpe ya cambia radicalmente para los dos. No es que los dos probablemente podamos tirar a green, vamos a tener que ejecutar otro golpe como corresponde, sabiendo que la superficie, tanto de golpeo como la de recepción, no va a ser la misma. Por ejemplo, volviendo al tenis, que depende de la habilidad, de la fuerza y la estrategia del rival directamente, donde coloque la bola para que yo la devuelva o no, la superficie es absolutamente uniforme. Entonces, en el golf, ¿qué pasa? Estamos parados en el tee del 1, yo pego, yo voy a un búnker, él pega bajo los árboles y un tercero, digamos que está en nuestra línea, va y pega en medio del fairway. Ninguno de los tres vamos a tener ya en el segundo golpe las mismas condiciones. Con lo cual vamos a tener que elegir una estrategia, otro sitio donde va a caer nuestra bola para que el tercer golpe ya vuelva a cambiar nuevamente. Si alguno la deja en green, luego otro en el rough y otro en el antegreen, nuevamente vuelve a cambiar todo. Es decir, constantemente está cambiando la situación porque el campo no es el mismo. El campo tiene muchas variantes, es absolutamente impredecible lo que va a suceder. Por más bien que juguemos, por más que sea un pro o un scratch, vemos que no saben siempre dónde va a caer exactamente la bola. Las probabilidades son mucho más regulares en un handicap bajo en un profesional que en un handicap alto, por supuesto. Pero entonces, como he dicho, es una particularidad importante que el primer enemigo a vencer no es la persona que juega conmigo o contra mí, sino que es el campo. Volviendo a esto, tampoco es lo mismo si estoy saliendo, por ejemplo, a las 8 de la mañana en un día frío, con 6 grados, con rocío, con un campo en condiciones de humedad, con greens húmedos, con bolas frías, con palos fríos y manos más frías aún. Y luego la otra línea sale a la 1 del mediodía, cuando ya el día está con 18 grados, sol o tal vez viento, que haya secado los greens, con greens que han crecido unas décimas de milímetro, que no estarán al mismo corte, pero tal vez estén secos y bastante pisoteados. Entonces, eso, como vamos a ver, tampoco es lo mismo. El que sale a las 8 no juega al mismo campo que el que sale a las 12 o a la 1. El que sale a las 12 puede tener alguna ventaja o no, depende del viento, depende si empezó a llover, pero también vemos otras cosas, donde llega al green del 18, en el cual ya han pasado 100 jugadores, pongámosle, y siendo generoso, de 70 kilos promedios de peso,
Sabemos que nosotros los golfistas no somos en general los más delgados de todos los deportistas, pero bueno, también hay mujeres jugando, niños, etcétera. Entonces, si ponemos 70 kilos de promedio a 100 jugadores, han pasado por ese green 7 toneladas. 7 toneladas de carne, hueso, textiles, caucho, plásticos, etcétera. No han pasado de golpe, pero han ido pisoteando el green. Ese green ha ido recibiendo distintos tipos de compactaciones y, por supuesto, en zonas como alrededor de la bandera, que digamos unos 2 metros, 3 metros de circunferencia alrededor de la bandera, todos los jugadores han dado varias vueltas porque, aunque sean handicap 36 a scratch, han estado leyendo el green, han hecho aim point, se han pasado con zapatos con y sin spikes. Entonces, esos 2 metros alrededor del hoyo, ya os podéis imaginar cómo están. Además de esos 7 toneladas de gente que ha dado la vuelta al hoyo, un 90% lo ha hecho de mal humor porque en el hoyo 18 no ha hecho el resultado que quería. Entonces, ese 90% de golfistas de mal humor que se replica en pisadas más fuertes, en caminar más rápido, caminar con ganas de terminar la partida porque quieren ir al bar del 19. Luego hay un 50% que falla de golpe al primer intento, va al segundo, le echa por supuesto la culpa a los dioses, al estado del campo, al estado de los greens, etcétera, etcétera. Aquí los greens tienen mucha poa, poca poa, no tienen poa y no saben lo que es la poa. De ese 70%, otra vez hay un 50% que usa algún tipo de spikes, y aunque sean soft spikes en los zapatos, que cuando fallan por 1 milímetro del hoyo, hacen algún giro, alguna voltereta o bailan alguna especie de claqué en el green y lo dejan un poco arruinado. Por suerte ahora está permitido, afortunadamente, porque antes no lo estaba hace unos años, el arreglar piques de clavos o zapatos o marcas de todo tipo. Ya anteriormente solo se podían levantar las pitch mark, o sea, el pique de la bola. Y tenías que lidiar con zapatos de clavos de acero que te dejaban unos piques de césped levantado que no podías arreglar. Pero bueno, a todo esto se suma a un pequeño porcentaje de golfistas que dentro de esos 2 metros logran que la bola pique y hace un pique neto y franco. Alrededor de los 2, 3, 4 metros de bandera, desde lejos hacen una marca, pero de eso nuevamente habrá un 50% o un 70%, por decir alguna cifra, que no sabe cómo arreglar un pique. Y esto lo digo y lo podéis ver en el Instagram de Directo al Trapo, ver cómo se debe arreglar un pique, porque el 70, 80% o 90% de la gente lo arregla mal aunque tenga buena voluntad al hacerlo. El pique no se arregla clavando un levantapiques y levantando hacia arriba el césped, haciendo una especie de palanca. Por favor, queda muy bonito y queda más jugable en un principio, pero estáis arrancando la raíz del césped. Eso en unos días se transforma en esas manchas redondas marrones de césped seco que luego vais diciendo que el green está hecho un Cristo, que está ametrallado, que está fatal porque ese césped se muere y se seca. Aunque no se crea, queda muy bonito al principio, pero no es la manera correcta de arreglarlo. La manera correcta, lo dicho, lo podéis ver en Instagram, y es clavando el levantapiques y ejerciendo presión hacia adelante y luego tapándolo, pisándolo o apretándolo con el pater, pero no clavando y levantando hacia arriba la raíz. Entonces, con todo esto vemos que nuestro principal aliado o enemigo es el campo, ¿sí? Y depende cómo lo tratemos o cómo lo jugamos, puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Y no estoy hablando ya ni siquiera de rastrillar bunkers y de otras tantas cosas como reponer ribots o chuletas. Respecto a las chuletas, también hablaremos con técnicos que nos dirán si hay que reponerlas, siempre, cómo se debe arreglar una chuleta o un divot, depende cómo
se nombra en cada país de los que nos escuchan, porque hay distintos tipos de césped, como Bermuda es una situación, o si tenemos un fairway de festuca o de agrostis o de ryegrass, no es siempre lo mismo. En las Islas Británicas se estila, donde hay una gran cultura respecto a esto, de que aunque lleves un carro manual, un trolley manual, te dan un D-Bot Bag con arena y semillas para que repongas. No solo va en los buggies o carros de motor, sino que incluso la gente lo lleva en los carros manuales para tapar con arena y con semillas. Eso ya lo iremos viendo, porque es importante que el golfista vea un poco más, sepa dónde está jugando, que el campo donde él tiene su principal obstáculo es totalmente distinto, como hemos dicho, a lo que es un tenista que sabe que la superficie donde juega está siempre pareja, aunque puede haber tal vez alguna irregularidad si está jugando en tierra batida o en lo que sea, pues igual puede haber un mal pique. Pero no es lo mismo, como los jugadores de fútbol que se quejan cuando el campo está en mal estado, cuando se levantan los tepes de césped, cuando está cortado muy alto, muy bajo, o está mal regado o poco regado, y la velocidad no es la adecuada. Pues bueno, nosotros aquí estamos hablando de una parte viva que a lo largo del día se desarrolla, crece, cambia luego los factores ambientales, cambia el tipo de juego. Nunca el campo es el mismo, pero el mantenimiento que hay que darle, no voy a decir que es el mismo exactamente, porque a lo largo del año cambia, no es lo mismo verano que invierno, y vemos que es bastante difícil y dificultosa la tarea del greenkeeper. Entonces, en este podcast no vais a aprender a hacer un buen swing, porque para eso ya hay canales como YouTube, donde hay muchísima gente que enseña a darle a la bola, a sacar del bunker, a patear, a lo que sea. Tampoco vais a tener muchas noticias, porque no es un canal para noticias, que también hay podcasts semanales, bisemanales, incluso diarios, que dan toda la actualidad y de lo que está pasando. Entonces, aquí la gran diferencia va a ser que vais a escuchar a la misma gente probablemente que hayáis escuchado en otros podcasts, pero hablando de otros temas. Vais a hablar de un profesional, hablando de los distintos greens en los que jugó, que utilizaba. Si utilizaba, hay profesionales que no van con nosotros los aficionados, tenemos un juego de palos y vamos con nuestro juego de palos a todos los campos. Los pros, de acuerdo al tipo de campo que tengan, al tipo de césped, si el campo es más largo o más corto, cambian palos, cambian wedges, cambian maderas, etcétera. Y eso ya lo voy a relacionar directamente con el campo de golf y no con el swing ni con el estilo de juego. Entonces, siempre me voy a repetir con esto. Es importante que entiendas un poco el funcionamiento del campo, y además de ver cómo mantenerlo, porque es nuestro campo, porque hay gente que viene detrás, quiere encontrarlo como tú lo encuentras en la primera salida a las 8 de la mañana. Quiero que te enteres bien quién y cómo hace que ese campo luzca en las condiciones que lo encuentras a la primera salida del día. También vamos a tratar mucho el tema de diseño. ¿Por qué? Porque el campo, los grandes diseñadores no han hecho hoyos en algún sitio porque tenían un terreno. El campo nos cuenta una historia y tiene un desarrollo y tiene una forma de jugarlo que el diseñador lo ha pensado, por lo cual yo por lo menos estoy en contra de lo que es la salida simultánea. Salida a tiro o a cañonazo, depende de cómo lo digan en cada país,
Pero para mí el golf, yo soy un poco purista y el golf se empieza en el tee del 1. No es lo mismo empezar en el tee del 1 que en el tee del hoyo 12 en Augusta. No, el campo tiene un desarrollo, es una aventura, es un libro para ir leyendo y tiene todo un sentido, el orden de los hoyos, el orden de los pares 3, de los pares 4, de los pares 4 largos, de los pares 4 cortos. Y si bien siempre nos encontramos con alguna limitación, o el diseñador se encuentra con alguna limitación por espacio, por terreno, si el diseñador es bueno, se adapta y se sabe ubicar ese diseño en ese hoyo para sacarle el mayor provecho posible a la topografía del terreno. Entonces, les agradezco mucho haberme escuchado y si este primer capítulo sale al aire es porque ya tengo sorpresas, tengo novedades y tengo invitados para los siguientes capítulos que realmente van a ser quienes hablen del tema, quienes puedan aportar mucho más que yo. Y yo simplemente estaré aquí guiándolos para también poder responder consultas e inquietudes de los oyentes. Gracias por escuchar. Soy Rolly y hablo en nombre del buen Greenkeeper, ese alma buena que nos cuida el campo. Y los espero la semana que viene con un invitado muy especial, una de las personas que más sabe de césped en España. Hasta luego. Wow.